Şengjin, este de Albania. Estas personas que acaban de desembarcar son solicitantes de asilo en Italia. Tal como se estipula en el acuerdo alcanzado a finales de 2023 entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sus homólogos albaneses. El principio, las solicitudes de asilo de personas migrantes rescatadas en el mar se tramitan en Albania. What we're seeing here is that they're being brought into these prisons and being held against European law and their human rights. El objetivo es disuadir a quienes intentan llegar a Italia por el Mediterráneo. Un acuerdo que actualmente está suspendido, pero que varios países europeos querrían emular. Entonces existía un acuerdo con Italia y Albania, pero también entre el Reino Unido y Ruanda. ¿Qué problemas plantean estos acuerdos en materia de derechos humanos? ¿Y qué beneficios aportan a los países involucrados? El patrón es casi siempre el mismo. Un país rico llega a un acuerdo con un país más pobre para enviar a solicitantes de asilo que han llegado ilegalmente a su territorio. Con una diferencia. En el caso de Italia, las solicitudes debían ser tramitadas por las autoridades italianas en Albania, mientras que en el caso del Reino Unido y Ruanda, eran las autoridades ruandesas quienes se encargaban de las solicitudes de asilo. Las personas migrantes enviadas a Ruanda con este acuerdo habrían obtenido asilo en ese país africano y no en Gran Bretaña. Ruanda recibió más de 220 millones de euros de Londres para su Fondo Nacional de Desarrollo. Pero ese no era el único beneficio que esperaba obtener de su acuerdo con Gran Bretaña. In the case of Rwanda, it also gave Rwanda a global stage on which they could argue, hey, look, we are a modern, developed country that treats asylum seekers and refugees well. Albania, por su parte, es candidata a la Unión Europea. Este acuerdo le permite presentarse como un país viable. L'Albanie joue son image pour entrer dans l'Union européenne. Donc chacun a des intérêts diplomatiques plutôt en termes d'image à être de bons élèves, de bons partenaires ou des partenaires pour du développement. Para los estados que desean enviar a sus solicitantes de asilo al extranjero, el objetivo principal es demostrar su firmeza frente a la inmigración irregular. How do we stop the boats? Well, I'm very clear. That requires bold solutions. Requires a clear plan. That's why we need Rwanda. Got to make it crystal clear to everybody. If you come to our country illegally, you won't get to stay. We will be able to remove you to a safe alternative because that's how you break the cycle. Pour l'instant, je ne sais pas très bien ce qu'ils y gagnent, mais ils pensent qu'ils vont gagner. C'est-à-dire qu'on est plus dans la mise en scène, si j'ose dire. On va, rassurez-vous, avec nous, on va se débarrasser de tous ces demandeurs d'asile. On est plutôt dans ce cas de figure aujourd'hui face à des velléités, enfin au populisme ambiant, aux sondages qui montrent que ces partis ont des chances de gagner les élections. Según Peter Walsh, los estados implicados también podrían tener otras motivaciones. If you very quickly remove people to other countries, that doesn't give them the opportunity to set down roots in countries of destination, and it reduces the avenues for a successful appeal, which would typically on the right to a family life. Estos últimos años en Europa, la extrema derecha y algunas de sus ideas han seguido ganando terreno. La idea de externalizar las solicitudes de asilo le resulta atractiva a muchos líderes, especialmente en Dinamarca, país conocido por tener una política migratoria particularmente restrictiva. En mayo de 2024, 15 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Austria y Finlandia, solicitaron permiso a la Comisión Europea para utilizar este sistema mediante una carta. Y el Ministerio del Interior alemán incluso examinó oficialmente esta posibilidad en 2025. Su informe concluye que la reubicación de solicitantes de asilo presenta numerosos obstáculos. ¿Es realmente eficaz este sistema? Disuadir a los solicitantes de asilo de arriesgar sus vidas en embarcaciones hacia Reino Unido o Italia. Ese era el objetivo de Londres y Roma con estos acuerdos. Pero según Peter Walsh, este tipo de política migratoria tiene efectos limitados. It's quite complicated, it's quite mixed. But in general, the research literature finds that deterrence policies don't tend to have a very big impact. Powerful geopolitical
push factors tend to be more important than policies in destination countries. So these are things like war, civil or ethnic conflict, ecological disaster, famine, extreme poverty, and so on. Another is that what we find when we speak with asylum seekers, people on the move, is they often do not have a detailed knowledge of policies that await them. El 15 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico dictaminó que el acuerdo con Ruanda era ilegal, y por una razón muy específica. And that was largely because Rwanda, in the Supreme Court's judgment, was not a safe country to send asylum seekers to. And that largely rested on the argument that in this case was made by the UN that said Rwanda does not have a functional asylum system. Para llevar a cabo su proyecto, el gobierno de entonces aprobó una ley que le permitía eludir esta decisión, antes de abandonarla cuando cambió la mayoría política en Reino Unido. El acuerdo entre Italia y Albania también fue bloqueado por los tribunales. El 1 de agosto de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó su fundamento jurídico. Malgré les fortes tentations de beaucoup de pays de faire traiter à distance les demandeurs d'asile, pour l'instant, aucun tribunal n'a accepté qu'on puisse faire le travail par d'autres dans des sortes de sas où les gens seraient triés avant de pouvoir accéder au pays où ils veulent demander l'asile. Los jueces europeos basaron su decisión en argumentos similares a los de los magistrados británicos. Argumentos que tocan aspectos esenciales: el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. El principio de no devolución es fundamental en el derecho europeo e internacional. Según este principio, los refugiados y solicitantes de asilo no pueden ser devueltos a países donde sus derechos fundamentales estén amenazados. El principio de no devolución está consagrado en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificado por 145 estados, entre ellos el Reino Unido e Italia. Este concepto está en el centro de las diversas sentencias que cuestionan la externalización de las solicitudes de asilo. El acuerdo italiano fue bloqueado porque implicaba enviar a Albania a solicitantes de asilo de países que Roma consideraba seguros, aunque corrían el riesgo de ser perseguidos allí si eran deportados tras rechazar sus solicitudes. La cuestión de los países seguros también se extiende a los estados donde deben analizarse las solicitudes de asilo. ¿Recibirán allí un buen trato las personas migrantes en cuestión? We have a phrase in English, out of sight, out of mind. And this is something that charities, human rights charities, refugee charities are very concerned about. Because what they argue, and indeed what has been found in certain circumstances, like the migrant facilities in Papua New Guinea and Nauru, is that the conditions there actually do violate human rights. They subject individuals to inhuman or degrading treatment. So that's why this question of safety is really paramount. Australia fue de hecho uno de los primeros países en reubicar a sus solicitantes de asilo. A principios de la década de 2000 firmó acuerdos con Nauru y Papúa Nueva Guinea, pequeños estados insulares del Pacífico. Esos estados se convirtieron en prisiones donde las personas migrantes sufrieron violencia, muy alejados de las ONG a las que en su mayoría se les negó el acceso. Encontrar refugio y un futuro mejor tras huir de guerras, persecuciones o crisis medioambientales. Esa es la esperanza y el objetivo de muchos solicitantes de asilo en Europa y en todo el mundo. Un objetivo que, con estos acuerdos de externalización, parece más difícil de alcanzar.